bendiga a todos, hermanos. En esta mañana, una vez más, estamos transmitiendo este programa donde aprendemos más de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, muchas gracias los que se conectan en vivo o los que ven este mensaje posteriormente a la grabación. Sean bienvenidos, muchas gracias por estarnos sintonizando. Gracias por el tiempo que se toman para acompañarnos. Es una bendición. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Le vamos a pedir al Señor que nos dé la sabiduría para recibir su consejo. Y vamos a pedirle a Él que obre en aquellas áreas donde para nosotros es difícil. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites otra vez reunirnos por este medio virtual para aprender de tu palabra, para recibir tu consejo. Señor, a ti te adoramos y te exaltamos porque tú te mereces toda la adoración, por cuanto tú, Señor, venciste la muerte con poder y ahora nos has recibido, Padre, en tus brazos de misericordia. Bendito es tu nombre. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Te rogamos que tengas misericordia, que nos ayudes a hacer tu voluntad. Ponemos en tus manos, Señor, las peticiones de oración. Tú conoces, Señor, esas notas que se han escrito suplicándote por un favor, por un milagro. Te rogamos que tú sanes, que tú libertes, que tú te glorifiques de acuerdo a tu misericordia, Señor, y al meditar en tu palabra que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a leer en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 12, de los primeros libros de la Biblia. Es el tercer libro de la Biblia. Es el cuarto libro, perdón. Números, capítulo 12. Gracias. Y vamos a leer el versículo número 10. Dice la Biblia: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. El tema para esta mañana es el ministerio de Moisés. El ministerio de Moisés. Moisés, todos sabemos que fue una persona llamada por Dios, un hombre que hasta el día de hoy es respetado por su obediencia, por todos los milagros que la Biblia dice que él hizo, lo que el Señor obró, todo lo extraordinario que Dios hizo a través de Moisés, pues es digno de analizar, es digno de que nosotros le dediquemos un tiempo. Y por eso, pues en esta mañana brevemente vamos a
analizar ciertos episodios del Antiguo Testamento, ciertos episodios donde Dios mostró su gracia a favor de Moisés, y también podemos ver nosotros la conducta de Moisés. Un hombre obediente, un hombre que a pesar de que tenía sus defectos como ser humano, como todos los tenemos, pero sobresalió de una manera extraordinaria. Y nosotros como cristianos, como personas que queremos hacer la voluntad de Dios, podemos tener un ejemplo de la vida de Moisés. Todos creo que hemos leído o pues hemos sabido de el milagro de Moisés, el milagro que él siquiera hubiera llegado a la edad adulta, porque cuando él era un niño, un recién nacido, resulta que al rey de Egipto se le antojó matar a todos los niños varones judíos. Y bueno, porque ellos tenían temor, los egipcios se habían apoderado prácticamente, tenían secuestrados a los hebreos y los habían esclavizado, dice la Biblia. Entonces los hebreos eran esclavos, pero dice la Biblia que los egipcios vieron que los hebreos se hacían fuertes, crecían los varones y eran hombres fuertes, hombres sí grandes, y tuvieron temor y dijeron: mejor vamos a matar a los varones para que no se les vaya a ocurrir rebelarse contra nosotros, a los hebreos. Y entonces comenzaron a matar a los bebés varones. Les dijeron a las parteras: cuando ustedes vean que la criatura que están naciendo es un varón, mátenlo. Qué tremendo, qué corazón más malo el del rey ¿verdad? El faraón. Pero dice la Biblia que las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron caso a lo que el faraón dijo, sino ellas hacían su trabajo, pero no obedecieron el mandato malvado del faraón. O sea, los niños, ellas los dejaban vivir. Y dice la Biblia que por esta causa el Señor bendijo a las parteras, porque ellas tuvieron temor de Dios y no cometieron aquel crimen, no cometieron esos asesinatos que el faraón quería que cometieran. Y dice la Biblia que, bueno, como el faraón vio que no se pudo de esa manera, entonces estuvo buscando a los niños para matarlos. Y Moisés en esa época estaba recién nacido. Dice la Biblia que sus padres lo ocultaron por 3 meses, pero ya no lo podían hacer. Imagínense un niño pues de 1 mes, de 2 meses de nacido, a veces lloran, tienen hambre, y a veces hay quizás vecinos espías, ¿verdad? Vecinos metiches, que podían ir a decir a las autoridades: ¡hey, allá hay un niño, mátenlo! Por pura maldad. Entonces, bueno, todos conocemos esa historia, no me quiero alargar, pero por la providencia divina, Moisés va a dar a la casa del mismísimo rey. Del mismo rey. Dice que lo crió la hija del rey. La hija del faraón terminó adoptando a Moisés. ¿Y cómo son las cosas? Porque ella dijo: bueno, este niño es de los hebreos.
yo me voy a quedar con él y necesito buscar una nodriza. Necesito buscar una mujer que me lo amamante y que lo críe. Y entonces fueron a buscar, ella dijo a sus sirvientes, vayan a buscarme una nodriza para que me críe al niño. Y cómo es Dios de milagroso, de bueno, que la misma nodriza que fueron a buscar, ¿verdad? Tocaron a la puerta de un lugar y dijeron, bueno, necesitamos una señora que se encargue del bebé de la hija del faraón. Y dice la Biblia que la persona a quien fueron a traer era la mamá biológica de Moisés. Entonces, prácticamente la mamá de Moisés se llamaba Jocabed. Jocabed fue y ella crió a su propio hijo, pero ya legalmente ya no era de ella, porque por motivos de seguridad tuvieron que ceder al niño. Y bueno, Moisés se crió en la corte real, pero al final Dios lo llama para que él sea el libertador de los hebreos. Los hebreos estaban esclavizados por los egipcios. Y entonces Moisés fue llamado por Dios para que él liderara la libertad, para que se independizaran de una vez y ya no tuvieran más que estar bajo el yugo egipcio, sino pues ser una nación, tener sus propias costumbres, pues ellos siempre tenían los principios divinos, todo lo que Abraham les había inculcado, lo que sus padres les habían inculcado. Pero en Egipto ellos se multiplicaron, se hicieron muchos miles, cientos de miles de personas. Y Moisés fue encargado, Moisés fue escogido por Dios para liberarlos y para llevarlos a un lugar geográfico diferente, que se le conocía como la tierra prometida. Pues claro, todo esto, hermanos, suena muy extraordinario, ciertamente lo fue, pero para Moisés no sería fácil llevar a cabo esta tarea. Sus mismos hermanos, su misma gente, ya vamos a ver, ya vamos a ir leyendo despacito, se ponían contra él. Nada menos leímos el versículo inicial, los versículos iniciales. Su misma hermana, sus mismos hermanos que se llamaban Aarón y María. Dice la Biblia, miren, dice en el 10, la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Dios les mandó un juicio, más que todo a María, que era la hermana de Moisés. Dice la Biblia, vamos a leer del versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dice la Biblia que Moisés había tomado una mujer cusita. Cusita era pues las personas originarias de un lugar que se llamaba Cus. Y las personas de Cus tenían la piel morena. Era una mujer morena, pues más que ellos, ¿verdad? Ellos también tienen
pues así morenos parecidos a los hispanos como nosotros, ya sabemos las personas del Medio Oriente, pero las personas de Cus eran un poquito más morenas. Entonces acá no hay un acuerdo. Algunos dicen que esta mujer de Cus era la misma Séfora. Otros piensan que no, que Séfora había muerto y que por eso pues ya había Séfora, la mamá de Gersón, ya estaba muerta. Entonces Moisés tomó en este caso la mujer cusita. Pero ese no es el punto. El punto es que María y Aarón, los hermanos de Moisés, dice que hablaron contra Moisés. Eso no era tanto el problema, sino el problema es ellos tomaron eso ya como pretexto para sacar lo que tenían en su corazón y desahogarse el coraje que tenían contra Moisés. Hablaron contra Moisés y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y dice: y lo oyó Jehová. Entonces, el castigo que Dios les envió, más que todo a María, Aarón se salvó. Dice que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Yo creo que Aarón se salvó porque se arrepintió, ¿verdad? Aarón se arrepintió ahí mismo. Pero María dice que le cayó el juicio de Dios. Y dice que el Señor le mandó lepra. Lepra era una enfermedad de la piel. Una enfermedad completamente, bueno, como todas las enfermedades, desagradable, ¿verdad? La piel se les ponía como de color blanco y le salían muchas llagas, muchas erupciones. Y era una enfermedad muy, muy contagiosa. Entonces Dios le mandó juicio a María por haber hablado en contra de Moisés. Pero miren lo que dice el 3. Dice: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A pesar del llamamiento que Dios le había hecho, a pesar de las cosas extraordinarias que Dios había hecho por mano de Moisés, el juicio que había decretado sobre Egipto, dice que Moisés era un hombre manso. No era soberbio. Moisés era un hombre, quizás le decía a Moisés: mira, tu hermana y tu hermano Aarón andan diciendo cosas tuyas. Y él quizás decía: ay, déjenlo, no se preocupe, ay, déjenlo. Entonces Moisés, él trataba de estar tranquilo. Es un buen ejemplo para nosotros. Ahora, hablar a las espaldas de las personas, si a uno le dice: mira, tal persona está hablando a tus espaldas, ¿qué actitud tomamos nosotros? ¿Quién está hablando de mí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y entonces nuestra conducta no es precisamente la conducta de Moisés. Pero pues la meditación de esta mañana es para que veamos el ejemplo de Moisés y que podamos aprender lo bueno de Moisés. Dice que él era un hombre manso. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13: Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Tuvo que ser ella sacada por una orden de Dios anterior que decía que las personas que eran sanadas de lepra tenían que estar separadas por 7 días. Y después de los 7 días un sacerdote las iba a examinar. Y el sacerdote iba a determinar si es cierto ya
ya veo que estás sana, entonces puedes regresar. Y por ese motivo, María fue exiliada por 7 días. Pero Dios tuvo misericordia, Dios la sanó. Vamos a leer, hermanos, Éxodo capítulo 33 y versículo 18. Miren lo que dice la Biblia. Éxodo 33, 18. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí está otro episodio cuando Moisés estaba orando, prácticamente estaba hablando con Dios, y Moisés, de una manera osada, le pide a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Las conductas de Moisés nos muestran que cuando nosotros somos mansos, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, podemos ver la gloria de Dios. Esto no es algo que pase todos los días. Ese es un milagro. Tengo que decir esto: no podemos estar esperando milagros todos los días. Si así fuera, dejarían de serlo. Por eso se llama milagro, porque no es algo de siempre. Entonces Moisés, vemos que tenía una conducta de mansedumbre, una conducta de humildad, una conducta de obediencia. Al principio él se mostró temeroso de hacerle caso a Dios, pero al final obedientemente fue a la misión que Dios le había dado. Y cuando él empezó a ser obediente, Dios comenzó a hacer los milagros. Dice que cuando estaba en el desierto, el Señor llamó su atención por una zarza que estaba ardiendo en llamas, pero no se quemaba. Y Dios habló con él, hizo el milagro de la vara. Moisés andaba su vara siempre, como él cuidaba las ovejas de su suegro, y le dijo: tira esa vara en el suelo y mira lo que va a pasar. Y Moisés hizo caso, y dice que la vara se convirtió en serpiente, y Moisés huía de ella, dice la Biblia. Luego Moisés tomó nuevamente, dice, toma la serpiente por la cola. Moisés hizo caso, y nuevamente la serpiente se convirtió en una vara. Entonces, desde el principio vemos cómo Moisés obedece a Dios, a pesar de que quizás tenía miedo. Y fíjense que ese episodio de la serpiente es bien singular. Tenemos que ser atentos a lo que la Biblia nos muestra. Porque el Señor le dijo: toma la serpiente por la cola. Todas las personas que tienen el valor de agarrar una serpiente que parece, bueno, todas casi, ¿verdad? Todas las serpientes son feroces. Pero el lugar más indicado para agarrar una serpiente no es por la cola, sino es por la cabeza. Obviamente para neutralizar su ataque, ¿verdad?
Si una persona toma una serpiente por la cola, la serpiente inmediatamente va a atacar. Pero el Señor no le dijo, toma la serpiente por la cabeza, le dijo, tómala por la cola. Eso quiere decir, hermanos, que las cosas que Dios hace, no las hace como el mundo las hace. Dios hace las cosas diferentes. Dios es un Dios creativo, sabio. Y cuando Él nos comanda, nos dice hacer algo, por muy disparatado que parezca, lo mejor que podemos hacer es obedecerle. Podemos obedecerle para ver sus milagros. Moisés tomó la serpiente por la cola, aunque era un poco descabellado según la sabiduría humana, y la serpiente nuevamente se convierte en una vara. Y así sucesivamente, la obediencia de Moisés generaba un favor de Dios. Aquí dice la Biblia que Moisés estaba hablando con el Señor, estaba en la cima de la montaña, habían pasado 40 días y 40 noches, y Moisés tuvo esa confianza, vamos a decir, para pedirle a Dios que le mostrara su gloria. ¡Qué terrible! Le dijo el Señor, no podrás ver mi rostro en el 20, porque no me verá hombre y vivirá. Y el 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¡Qué tremendo! Ver la gloria de Dios. Aquí no habían escándalos. Hermanos, tenemos que aclarar, la gloria de Dios y la manifestación de Dios no necesariamente está en los gritos, no necesariamente está en los aplausos, no necesariamente está en las danzas, ¿verdad? Muchos lugares, muchas congregaciones piensan que la gloria de Dios está en el desorden. Ay, viera que estábamos danzando y gritando y aplaudiendo y hablando en lengua, y no sé, pues está bien, puede haber una manifestación del Espíritu Santo, está bien. Pero aquí Moisés no estaba haciendo nada de eso. Él estaba orando ahí, quizás, ¿verdad? Calladito, solo él y Dios. Y Dios le mostró su gloria. Entonces no nos confundamos. Las modas religiosas del siglo XX y ahora siglo XXI. Tenemos que comprender la palabra, estudiar la palabra, pedirle a Dios esa sabiduría, como dice Santiago. Y Moisés dice, vio la gloria. Y mira el capítulo 34 acá. Y dice el versículo 29. Miren lo que dice. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Qué ejemplo más grande de Moisés? Dice que él venía bajando y ni cuenta se había dado, dice. La piel de su rostro resplandecía. Moisés no tuvo que hablar nada, no tuvo que decir nada, sino su personalidad, su apariencia física reflejaba la gloria de Dios. Era un reflejo, Moisés, de la grandeza de Dios. Había estado con Dios, hablando con Dios, orando ahí, obediente, dispuesto a hacerle caso a lo que Dios le mandara. Y aún así, tristemente, había rebelión entre sus hermanos. Ya vemos, primeramente lo de su hermano Aarón y su hermana María.
Y vamos a ver acá, otra vez, vámonos a Números, capítulo 16. Vamos a leer capítulo 16 de Números. Vamos a leer el versículo 1. Mire lo que dice la Biblia. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Otra vez, tenemos acá estos personajes: Coré, Datán, Abiram y On, dice la Biblia. 4 personas que se levantaron en contra de Moisés, pero dice que tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, principales, eran como líderes ellos. Y se levantaron contra Moisés. Era un error grande lo que ellos estaban haciendo, al igual que lo que hizo María y Aarón. Ir en contra del hombre de Dios. Y dice la Biblia, mire lo que dice el 24. Dios hablándole a Moisés: habla a la congregación y diles: apartaos de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Acá vemos, hermanos, una vez más la envidia prácticamente de estas personas en contra de Moisés, mencionando el nombre de Dios. Esta congregación es del Señor, pero ustedes, decía Datán y Abiram, ¿qué tienen que ver en esto? Moisés era el líder que Dios había designado. Habían hecho milagros, no solo en Egipto, sino en la trayectoria, en el camino de Egipto, en el camino del desierto. Dios había hecho milagros. Dice la Biblia que sus zapatos nunca se desgastaron, sus sandalias, en muchos años que tuvieron que caminar. Y ahora estos personajes se rebelan contra Moisés. Pero cuando eso sucede, aparece Dios a favor de Moisés. En el 24, Dios le dijo a Moisés: dile a la congregación: apartaos de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. En las congregaciones modernas hay muchos Corés, hay muchos Datanes y hay muchos Abiranes que hablan en contra del hombre de Dios. A estas personas
solamente les queda el juicio de Dios. El juicio de Dios. Como a Datán, Coré y Abiram. Miren lo que dice la Biblia. En el versículo número 31. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Ahí está el juicio de Dios. Coré, Datán, Abiram y On lideraron una rebelión. Buscaron a 250 líderes y dijeron: este Moisés, ya a mí no me gusta cómo está haciendo las cosas, Moisés. Vamos y vamos a tumbarlo. Y de todas maneras, nosotros ya sabemos cómo se ofrecen sacrificios. Nosotros ya sabemos, podemos ir para la tierra prometida. Aquí derechito nos vamos y llegamos. Pero el asunto era, ¿quién era el que Dios había escogido? No era Datán, no era Coré, no era Abiram, ni era On. Era Moisés. Entonces, Dios envió juicio. Y por eso les digo, díganle a la gente que se separe de ellos. Porque si hubieran estado: no, es que Coré es mi amigo, yo aquí estoy con Coré, yo me llevo bien con Datán, es que Abiram y yo siempre nos hemos llevado bien. Sepárense, les dijo Dios. Ya vieron lo que pasó, dice que se abrió la tierra. Y si alguno no hizo caso, se fue allí. No, es que Datán es mi amigo y On, yo me llevo bien con On. Y pues a mí me gusta Moisés, pero a mí me gusta estar en paz, porque yo no quiero pelear ni con Moisés ni con On, pero aquí estoy con On. Eso también habla, hermanos, de que tenemos que tomar una posición. Los que hacemos la voluntad de Dios y los que no hacen la voluntad de Dios. No hay puntos intermedios. La tierra se abrió, dice, y se tragó a todos los rebeldes. Descendieron vivos al Seol, dice la Biblia. El Seol, ellos le llamaban así al lugar de los muertos. No es precisamente el infierno, pero pues puede aplicarse al infierno. Descendieron vivos. Imagínense que en ese momento empezó una tembladera, ¿verdad?, de la tierra, y se abre la tierra. Dice que se tragó sus casas, todo, su familia, todo. Y a los líderes de la congregación que se habían rebelado, dice que salió fuego delante de Jehová en el 35 y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Como cuando hay congregaciones grandes, a veces hay rebeliones. Hay pleitos de pastores, ¿verdad? Pero cuando existe rebelión en contra de un hombre que Dios ha levantado, lo único que queda para los rebeldes es el juicio divino. Es el juicio divino. Si usted está en una congregación donde aparentemente hay rebelión, usted apártese de los rebeldes. Así como algunas personas, las personas que fueron sabias se apartaron de Coré. Mira el 34, dice: todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra.
cuando empezaron a ver, ¿verdad?, que la tierra se abría, no hombre, salieron corriendo, no hombre, que se vayan esto, ¿verdad? Así es el juicio de Dios. Apartarse de los rebeldes. Hay muchos Corés en las iglesias, muchos Abiranes. Pero cuando Dios ha escogido a una persona para liderar, bueno, es la voluntad de Dios. Y no es que nos rebelemos contra el pastor, sino los que hacen esta práctica se rebelan contra Dios. Es la voluntad de Dios la que están contradiciendo. Y vemos, hermanos, cómo Dios exaltó a Moisés. ¿Qué tan grande fue Moisés, hermanos? Que el día de su muerte, Dios mismo se encargó de sepultarlo, dice la Biblia. Y nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés hasta hoy. Nadie. Dios mismo. Ese funeral fue mejor que cualquier funeral de militar que exista en la tierra. Por lo tanto, hermanos, estos episodios de la palabra nos muestran cómo si nosotros tomamos la decisión de obedecer a Dios, a pesar de que las cosas parezcan descabelladas, pero si tomamos esa decisión, Dios nos va a bendecir. Y vamos a ver los milagros de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios no es andar cantando esa cancioncita famosa, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Hay un montón de artistas que ellos solo les interesa el dinero, hermano. No les interesa, de verdad, no les interesa la presencia de Dios. Cantan bonito, componen bien, pero solo les interesa el dinero. Nada más que el dinero. Así que no nos dejemos llevar por esas modas. Mejor seamos como Moisés. Moisés pasaba en la presencia de Dios. Miren, hermanos, qué actitud de Moisés, y ya con eso terminamos. Pero lo que dice acá, cuando dice el 3, que se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Miren lo que dice el 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Este hombre sí que era manso. Aquellos venían bien bravos, ¿verdad? Y Moisés sale manso y le dice, miren, por favor, cálmense, tranquilícense. Habló a Coré y a su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces Moisés salió, hermanos, con una actitud de mansedumbre, de humildad. Es muy admirable esto. Todos tenemos. Si yo hubiera sido Moisés, hermano, les confieso, yo no me hubiera postrado sobre mi rostro. Yo creo que por eso hay muchas bendiciones que yo no recibo, porque yo no soy como Moisés. Si a mí me salen así con la espada desenvainada, yo sinceramente le hubiera salido con mi espada desenvainada también, ¿verdad? ¿Y por qué me están hablando a mí así, che? A mí no me están hablando así, papá, vení. Pues sí, ese soy yo, porque soy un soberbio. Pero Moisés no. Entonces yo tengo que aprender de Moisés. Todos tenemos que aprender de Moisés para ver las bendiciones, para ver la gloria de Dios. Hay cosas mucho más grandes que Dios nos quiere dar. Bendiciones grandes que Dios nos quiere dar cuando sigamos el ejemplo de Moisés. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu consejo. Gracias, Señor, porque tu palabra es una fuente infinita de sabiduría de la cual podemos aprender. Señor, queremos en esta mañana pedirte que moldees nuestro carácter, que moldees, Señor,
nuestro comportamiento. Señor, te pedimos que podamos tener una conducta semejante a la tuya, una conducta semejante a la de Moisés, un hombre que fue manso. Y en recompensa, Señor, tú le permitiste ver muchos milagros. Tú le permitiste ver tu gloria. Queremos ser mansos como Moisés. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tus milagros, Señor. En el nombre de Jesús. Permite que podamos dominarnos. Que podamos dominar nuestro carácter, nuestro comportamiento. Que podamos controlar nuestros enojos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, por nuestras conductas imprudentes. Y ayúdanos a obedecerte. Bendice a la congregación, Señor, a las personas que nos acompañan, a los hermanos y amigos que están con nosotros. Bendíceles. Convierte a los que no te conocen. Haz el milagro del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Ponemos esta semana en tus manos para que tú nos bendigas y nos guardes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.